Hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Quiero agradecerles infinitamente el apoyo que nos están dando, las miles de reproducciones que estamos teniendo en todos nuestros conversatorios. Eso es gracias a los tremendos personajes que nos permiten conversar con ellos, aprender de ellos y desafiarnos. Hoy día tenemos un invitado en medicina, decir un disclosure, porque yo a Gonzalo de la Carrera, diputado de la República, lo conozco antes de que él fuera político, cuando él tenía un pasado empresarial y de emprendedor muy exitoso, y debo reconocer que le tengo aprecio desde ese momento. Nos tocó hacer un par de conversaciones en esa época por un par de proyectos y realmente debo reconocer que me sorprendió su agudeza y su mirada de cómo hacer las cosas. Así que aquí estamos en una mirada un poco distinta. Gonzalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la introducción, Ricardo. El aprecio es mutuo, tengo mucho afecto y también tengo mucho afecto por quien trabajó conmigo, que es tu señora, ¿no es cierto? Durante muchos Así años. es. Tuvimos mucho éxito, así que feliz de estar. He hecho hartas cosas en mi vida, probé con la radio, tienes tú, Así ¿no? es. Con el directo al grano, que creo que ha sido uno de los trabajos más gratificantes que he podido tener en mi vida y que espero volver después de la política a ello. Qué bueno que lo planteas. ¿Quieres retirarte de la política en algún momento? Sí, sí, yo creo que necesito recuperar mi vida, mi libertad. Eh, Lo intenté, bueno, salí electo primera mayoría, logré que un parlamentario más fuera arrastrado con mis votos, o sea, que pudiese ser electo, que fue Cristian Araya. He podido ver la política desde dentro. Yo de repente pienso en ustedes, en la radio, cuando nos cruzamos, cuando uno analiza la política desde afuera, cree que se las sabe todas o cree que las lee todas. Y la verdad es que la dinámica de la política internamente en el hemiciclo es muy distinto a lo que uno se imagina que son las cosas. Uno se imagina las cosas como que si fueran, o sea, las políticos actuáramos en bloque, como que si fuéramos la derecha, la centroizquierda, la centroderecha y la izquierda, y no es así. Podemos profundizar más sobre ese tema, pero en definitiva yo quise ir a la política para aportar como una persona que no venía del mundo de la política, que ha trabajado en el mundo real, que sabe lo que es correr riesgo, que sabe lo que es que te vaya bien y que te vaya mal, que sabe lo que es emprender, emplear personas, generar riqueza, distribuir riqueza, administrar recursos escasos. Por Dios, que es importante entender que el mundo hay escasez y tratar de aportar desde mi mirada técnica, con mi experiencia. Yo fui, no sé, todo director y presidente y gerente general de empresas medianas, chicas, grandes, ya está, que transan en bolsa. Y por lo tanto tenía un cúmulo de experiencia que quería compartir en el Congreso y que la experiencia me ha demostrado que muy poco paso para la técnica, otras los códigos que se manejan. Gonzalo, pero en este resumen muy valioso que tú haces, ¿cuáles tú crees que son las luces de lo que ha sido tu desempeño en política? Y después vamos a hablar de tu sello particular. ¿Y cuáles son las sombras de lo que has tenido? Si Muy tú, buena pregunta. Bueno, mis luces, yo hablo primero de mis sombras. Mis sombras, como todas personas, cometemos errores. La primera sombra fue haber no sabido enfrentar un evento que para yo lo califico como un portonazo, que fue cuando me agredió a pechazos el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y yo tuve varias opciones, pero esas opciones son en el instante. Uno realmente actúa con el inconsciente, no actúa con el consciente. Bueno, tú eres médico, tú sabes que realmente uno en su defendido del diputado Sepúlveda, pues lo he hecho distinto. Si uno repasa esta situación muchas veces y se pregunta, bueno, ¿en qué minuto pude haber tomado una decisión distinta? Y bueno, no la tomé. Es lo mismo que le ocurre a alguien que le pegan un portonazo y en lugar de rendirse y entregar las llaves se defiende, ¿no es cierto? Quizás por mi formación no estoy cableado de esa manera. Esa es la respuesta que tengo. He aprendido desde chico a forjarme mi futuro. Yo pagué mi universidad, pagué mis estudios, estudié en colegios privados y en colegios públicos. Y después me tocó una vida bastante dura, bastante difícil, y en la cual
En lo económico tuve mucho éxito, pero en otras áreas no tanto. Entonces creo que esa ha sido otra de las cosas, pero que yo escogí y que no me arrepiento, es que yo escogí no ser el mejor compañero de curso, sino que electores fielmente, y si eso significaba dar a conocer votaciones donde el electorado es engañado por la persona que lo representa, el decirlo. En el fondo yo creo que cumplo un rol dentro del Congreso que es informar e iluminar a las personas de lo que realmente ocurre o qué están haciendo con su voto, cómo la democracia de alguna manera se Y eso, altera. pero eso podría ser un sello de transparencia y no necesariamente una sombra. Yo te estoy preguntando por tus sombras. Ya vamos a volver por el sello de Gonzalo de la Bueno, Carrera. la otra es que yo soy la persona que soy políticamente incorrecto. Eh, Tengo un problema con los buenistas. Me generan problemas porque hay situaciones que son dicotómicas. No existe la posibilidad de hacer una buena y nueva constitución para todos, donde hay dos modelos de sociedades absolutamente antagónicos. Entonces yo de alguna manera me rebelo contra eso. No es posible hacer, simplemente es un oxímoron, es una falacia. No es posible hacer una buena y nueva constitución para todos porque queremos algo absolutamente y diametralmente distinto. Y por lo tanto, Ok, pero podríamos hacer una nueva constitución lo suficientemente buena para una gran mayoría, ¿o no? no, porque hay líneas rojas. Hay líneas rojas y ahí es donde yo creo que el buenista empieza a perder el foco de lo que es la democracia. La democracia se usa desde la antigua Grecia para definir posiciones distintas, dándole a cada persona la misma importancia que la otra en el momento de votar. Y resulta que nosotros, los que somos del mundo de las ideas de libertad y los que se sienten de derecha como yo sin complejos, o los que se sienten de centro derecha, creemos en un modelo de sociedad distinto al que creen otro grupo de personas que yo definiría la izquierda y la extrema izquierda. Y no es posible, por ejemplo, yo te digo, bueno, ¿qué podemos cambiar? Podemos cambiar, por ejemplo, que el sistema de salud sea siempre público para todos, pero el sistema de previsión sea privado o de elección, que hay uno estatal. Si tenemos que transar, yo les pregunto a los bonistas, bueno, dime, ¿qué transarías? ¿Tú quieres un país plurinacional y otros quieren mar para Bolivia y otros quieren que no haya frontera, otros quieren que haya inmigración ilegal y otros quieren que no hay que tener... Son decisiones que son binarias. Y por lo tanto, cuando tú me dices, bueno, hagamos algo en que nos pongamos de acuerdo, yo hasta aquí he escuchado solamente a los consejeros constituyentes de republicanos decir estamos dispuestos a ceder y lo declaran en la prensa antes de siquiera sentarse a conversar y uno se pregunta, bueno, ¿a cambio de qué? Yo todavía no escucho publicitar a ningún miembro de la izquierda decir en qué están dispuestos a ceder ellos. Y resulta Ok, que este criterio buenista, déjame terminar la idea, por favor, este criterio buenista de querer encontrarse en el centro y hacer concesiones, solamente acerca a la izquierda su objetivo final, que es refundar Chile. Nosotros tenemos hoy día en democracia, nos ganamos un derecho, el rechazo y el en contra. Se ganó un derecho democráticamente en las urnas. Y por lo tanto yo creo que debe buscar ¿cómo que se llama? Hacer que su mayoría valga y no complejarse por haber sido mayoría. Y bien, creo que ahí es donde están los errores hoy día. vamos a volver sobre eso, pero yo todavía insisto en querer conocer a Gonzalo de la Carrera. Sí, pues porque Gonzalo, tú de alguna manera te has hecho una marca registrada y con un perfil que tiene que ver con un perfil de mucha pasión, mucha vehemencia, de decir las cosas muy directamente y, y has ido generando un cúmulo de gente que te sigue, que te manda energías positivas, pero también ha generado la reacción contraria. Entonces, siempre es bueno, me parece a mí, tratar de desmenuzar un poco qué es lo que hay detrás del personaje, porque hay una suerte de caracterización de personaje en esto. Entonces, pero es bueno que la gente que te ve, además, así tú lo puedes guardar esto también y mostrárselo a los nietos en 30 años más, decir, bueno, este es el Tata, digamos. Entonces, porque me parece importante, porque si no, levantamos de alguna manera caretas y caricaturas, y eso yo creo que nos hace mal.
porque detrás de cada posición hay un hombre o una mujer con una trayectoria, con sus luces y con sus sombras, y con su historia de vida que muchas veces es tremendamente potente. Ok, tus sombras son entonces que le pegaste un pechazo a alguien y que no decidiste voluntariamente no ser el, No, mi luz es no sé política. si Tengo el, muchas sombras. Yo soy una persona apasionada, voy directo al grano, digo las cosas de frente. Las personas que me miran a los ojos me ven en la nuca y por lo tanto soy una persona tremendamente cumplidora de mis compromisos, muy aplicado, muy perfeccionista, formador de equipo. Eso lo demostré durante toda mi vida profesional. Pero en mis sombras soy una persona de poca paciencia. No soy una persona de irme con rodeos para tratar de, con eufemismo, comunicarte lo que te quiero comunicar. Si yo te quiero decir algo, te lo digo directo y de frente, no te mando recados con nadie. Y a mí los enojos se me pasan muy rápido. Eh, pero, ¿qué te puedo decir? Yo lo que creo es que hoy día en Chile hemos cedido demasiado espacio a la izquierda, a la extrema izquierda, y yo no, por si acaso, hemos ayudado a ellos a flamear sus banderas y las hemos hecho parte de nuestros discursos y hemos perdido nuestro dique ideológico. Hemos perdido a la juventud, a los menores de 40 en general. Hemos renegado de nuestro pasado exitoso, del por qué Chile tuvo tantos años de prosperidad y hay poca gente dispuesta a defender ese ¿por qué legado. tú crees, ok, y por qué tú crees que ha ocurrido eso? ¿Por qué la gente renegó? ¿Por qué la gente no está dispuesta a dar un paso adelante? ¿Por qué? Porque se concentró en su trabajo, en tratar de salir adelante, por Te voy a contar una egoísmo, por... anécdota por qué. Cuando yo me quise meter en política, fui a conversar con un gurú que ha manejado muchas campañas. Y él me contó, me dijo, mira, me mostró muchas encuestas que no eran políticas, eran de medio ambiente, de clima, era sobre las autopistas, muchas. Me dijo, échale una mirada, tú que eres ingeniero, échale una mirada a todas estas encuestas y dime qué es lo que encuentras como patrón común en todas ellas. Bastante difícil. Y lo encontré, le dije, mira, él no sabe, no responde. Exactamente, has dado en el clavo. El público objetivo siempre para un político es el no sabe, no responde. Porque el resto o están contigo o no están contigo. Y lo otro que me dijo es que la mayoría de los políticos vienen a mí a preguntarme, y me contó una anécdota, me dijo, no voy a nombrar el nombre político para no dejarlo mal, una persona que tenía aspiraciones presidenciales le fue a decir había sido ministro, ministra, le fue a preguntar a este gurú, oiga, ¿cómo lo hago para disminuir el rechazo? Entonces le contestó, le dijo, mira, no te voy a cobrar nada, porque lo que tú me preguntas es obvio, retírate de la política. Entonces, a mí me dijo, mira, aquí hay dos variables que son muy importantes en política. Una es tener conocimiento. Segundo es tener un alto nivel de rechazo. Y tercero, ser consecuente y valiente. Entonces exploramos el tema del rechazo. ¿Por qué hay que tener alto rechazo? El día que los medios de comunicación de tu contraparte, es decir, tus adversarios de izquierda, te tomen en cuenta, va a ser el día en que te van a aplicar Gramsci, van a tratar de destruir tu imagen, tu identidad, tu dignidad, van a tratar de afectarte a ti en lo personal y en lo familiar y te van a hacer mucho daño de manera de cancelarte. ¿Estás dispuesto a tener rechazo? Si no, no te metas en política. Hay mucha gente cuando comenta en radio, yo lo escucho a usted porque soy fanático de escuchar el programa, de que entienden el mundo, y así lo entiende la mayoría de la elite por lo demás, como que hay que pasar colado, desapercibido y con muy bajo perfil para no generar rechazo. Bueno, en política la regla es distinta. Si tú quieres que tu opinión trascienda la esfera pública, tú tienes que tener gente que te rechace y que te tome en cuenta. Porque si no quiere decir que eres absolutamente neutro, indiferente, insípido, ¿no es cierto? Tú, A ok, a la permíteme, luz. permíteme dar un punto, y en esto yo no estoy en política, pero me ha tocado liderar muchas cosas también, y yo soy un convencido que probablemente la inspiración también es un factor de movilización de masa y de generar eh, apoyos importantes. Entonces, yo creo que, como tú muy bien lo dijiste, no hay una sola mirada y nada es blanco y nada es tan negro tampoco. Pero
vuelvo ahora con las luces de Gonzalo. Perdona que quiera volver sobre eso, porque yo creo que es importante que la gente te conozca. Y después vamos a entrar en la política dura de la contingencia. Y tus luces, pues ya sabemos tus sombras. ¿Cuáles son tus luces? Bueno, soy una persona que se forjó en la dificultad. Yo tuve que financiar mis estudios universitarios. Vengo de la educación pública y también de la educación privada. Me tocó desde muy chico mantener no solo a mí, sino que a mis padres que tenían una muy mala situación económica. Ha sido soporte de mi familia y en algunas oportunidades de mis hermanos. A uno lo perdí. He sido una persona tremendamente emprendedora, soñadora. Me encanta dibujar realidades a las cuales otros quisieran pertenecer. O sea, me encanta ver un norte magnético, visualizar, tener una visión de futuro a que otros puedan adherir. Y así, por ejemplo, en Oriflame, donde trabajaba tu señora conmigo, llegamos a tener 100.000 vendedoras o socias, le llamábamos, a nivel de América Latina, donde yo desarrollé cada uno de los mercados desde cero y fui vicepresidente, presidente para América Latina y fui miembro del comité directorio ejecutivo de una empresa muy grande como se llama Oriflame International. Soy una persona extremadamente orientado, competitivo, orientado a la acción, siempre orientado a la acción, siempre explorando en paralelo muchas opciones. No dejo que se me caiga una opción para empezar otra, sino que en paralelo voy tratando o voy probando, por si alguna fracasa, ya haber avanzado en otra. La gente que trabaja conmigo, o que ha trabajado conmigo, al principio sienten que es como meterse al servicio militar, me odian al principio, pero después terminamos siendo muy amigos. Mis mejores amigos han sido personas que han trabajado conmigo en cargos inferiores, o sea que yo contraté y que los ayudé a desarrollarse. Y por lo tanto la gente, creo que una de mis mayores luces es que la gente confía en que mi palabra empeñada vale. Y ese es un activo que yo he tratado siempre de tener como guía en mi vida, porque me encanta cuando me dicen tu abuelo era muy derecho, tu papá era muy derecho, y me encanta que me digan que yo soy derecho. Me Y bueno, parece muy esos bien. son... Sí. Eso es un sello que me parece que es extraordinario. Y Hoy ese día, sello no calza en la política. es que eso te iba a decir, ¿cómo no te has sentido un bicho raro en la política? ¿Te sientes hoy día cómo? ¿Te sientes de Mira, yo alguna te voy a forma contar aislado? ¿Cómo te sientes? Mira, mi primera incursión cercana a la política fue al haber ayudado en Piñera 2 a organizar apoderados. Y la gran deficiencia que tenían los candidatos de derecha era en que no había gente que fuera a cuidar las mesas en los barrios populares, los barrios peligrosos. Y logramos tener 1,3 apoderados por mesa. Eso no se ha logrado nunca en la historia. Generalmente una tasa de ocupación de 60% de las mesas está bien, pero 1,3. Ahí demostré mi capacidad de motivar gente, de atraer gente y de hacer una estrategia que realmente nos llevara al éxito. Por eso me premió el presidente Piñera y me nombró vicepresidente de NAP y ahí fue mi primer contacto con la política de verdad. La política, cuando se empezaban a envenenar gente o a intoxicar gente con el aire de Quintero y Puchuncaví. ENAP fue sindicado culpable. Y me acuerdo que me leí los estudios que habían emanado de la Universidad Federico Santa María y otros, y en el directorio yo sostuve, siendo el único, que ENAP no era culpable. Después me enteré que el presidente Piñera necesitaba que ENAP fuera nombrado culpable porque 2 días antes había hecho un cambio de gabinete, y en ese cambio de gabinete había tenido que salir inmediatamente Mauricio Rojas, ministro de la Cultura, por una frase que había escrito en un libro junto con Roberto Puero. Y la ministra que asumía el medio ambiente, la Carolina Schmidt, había declarado que el culpable lo iba a encontrar en 48 horas. Entonces, políticamente, no podía no cumplir su promesa Carolina Schmidt. Y la mano más fácil, lo que tenía más fácil a mano Piñera era declarar a ENAP culpable. Ok. Y yo le comuniqué al presidente Piñera que yo no me prestaba para eso, porque eso significaba que empleados de carrera iban a tener consecuencias civiles y penales. Y no se lo merecían porque el isobutano, el nitrobenceno y el metilpropileno no eran gases que se manejaran en ENAP. Le expliqué que en ENAP no habían torres de donde el aire, el gas lo alejan, ¿no es cierto? Lo suben a través de estas chimeneas, ¿no es cierto? Lo tiran al ambiente, sino que piscinas decantadoras a ras de piso y que si estuviésemos contaminando
estarían de guata en el suelo o de espalda nuestros trabajadores. Le expliqué que si fuese cierto que era ENAP la que generaba esta nube tóxica, habría una nube tóxica arriba de cada una de las bombas de bencinas del país, lo que no ocurría, y le di todas las razones, y así y todo políticamente se decidió culpar a ENAP. Y eso generó mi renuncia, y hoy día ustedes ven que hay empleados de ENAP pagando consecuencias que no son reales, que no son verídicas, y que se buscó políticamente una salida para que ese gabinete no tuviese otra fractura, como ese ha sido el caso de la ministra Carolina Schmidt. Y por eso, entre cruzar la línea entre el bien y el mal, escogí quedarme donde estaba, perder la posición en ENAP, que era una posición importante, una empresa enorme en Chile, pero me fui contento y tranquilo a mi casa porque había sido fiel a mis principios. Y Hoy después en día, política, hoy día, hoy día, ¿cómo te sientes tú en política? ¿Cercano a quién? ¿Cercano a republicanos? ¿Cercano no, muy cercano a la idea republicana. De hecho, me ¿Ya? siento al lado de ellos. Bueno, a mí me echaron de la bancada republicana y me echó José Antonio del partido. Eh, ¿Por qué? y del partido me echó porque el día de la elección, cuando iba al 13% de los votos escrutados, y yo salí a abrirle la puerta a una colega que hacíamos un programa juntos y que no la dejaban entrar al comando. Y fui a abrirle la puerta y se me acercó una niña baja y que me preguntó, me dijo, don Gonzalo, usted que sabe harto esto de matemáticas, que ya con el 13% escrutado, ¿usted cree que el resultado es reversible? No, le dije yo creo que es irremontable. Y en ese minuto me di cuenta que era una periodista y se me acercaron todos los periodistas y yo les decía, oye, si yo no soy el vocero del comando, yo no soy el vocero del comando, esperen que llegue el vocero del comando, yo solo he dicho cuál es mi percepción personal. Y bueno, eso me costó el descrédito uno siempre puede suponerle malas intenciones a las personas o buenas intenciones. Yo fui a abrir la puerta, me encontré con esta persona que me hace la pregunta, le respondo y resultó ser un punto de prensa. José Antonio nunca me creyó que esto había sido involuntario y me pidió, un par de días me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que te vayas del partido. Y así lo hice. Y después me invitaron a estar en la bancada y cuando yo me defiendo de Sepúlveda, Sepúlveda, dicho sea de paso, es el diputado que se prestó para el tongo de Michelle Bachelet cuando inauguraron el Hospital Falso Curesto. O sea, para que te hagas la película de quién fue el que me armó el tongo. El día 29 de agosto es el día del aniversario de la muerte de mi hija, Trini, que murió a los 16 años. Y ese día me dejaron en mi cubículo, en el Congreso, un dibujo con carne molida, un ataúd y la foto de mi hija. Y estábamos a Perdón, días de pero la déjame, elección. déjame, 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 porque lo que me estás contando a mí no solo me parece increíble, sino que me parece una maldad que va más allá de los límites del tema político, digamos. Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Perdona. Encontré en mi currículum con una hoja de papel donde estaba dibujado un ataúd, carne molida, una foto de un paquete de carne molida, y la etiqueta de la carne molida era mi hija, que se había fallecido y ese día era su aniversario número 14 o 15 de su fallecimiento. Ella falleció teniendo 16 años. Y bueno, no hice caso a la provocación, ya había visto esas publicaciones en Twitter por lo demás, así que no le presté mayor atención. Al día siguiente, yo pido un punto de reglamento, que cuando alguien viola el reglamento dentro del hemiciclo, uno tiene derecho a citar el número del reglamento al cual cree que se violó para que el presidente de la mesa corrija la situación. No me daban el punto de reglamento, no me prestaba atención el presidente, entonces esperé a que terminara la sesión. Se fueron prácticamente todos los parlamentarios, quedamos muy pocos dentro de la sala, y fui a hablar con el presidente de la mesa a decirle, oiga, yo no entiendo por qué usted no cumple con el reglamento de la mesa de otorgarme un punto de reglamento que yo le pido. Y estaba en medio de esa discusión cuando veo de reojo subir a alguien al hemiciclo, a la testera, caminó unos 10 metros y me pegó 3 pechazos seguidos. Y yo no sabía, dije, bueno, si viene por el tercero, ya a lo mejor en el cuarto me va a pegar. Y ahí escogí defenderme. Yo le pegué en la cara para apartármelo, para sacármelo de encima. Y bueno, la prensa obviamente me hizo triza, los matinales, los comentaristas de radio,
porque la cámara, convenientemente para ellos, emitieron la primera imagen que emiten de la toma fue de espalda. Esto es como si tuvieras un choque de tres autos más adelante. Tú no notas qué pasó con el auto que iba adelante del que chocó. Bueno, en este caso yo pedí después que repararan, pero ya fue muy tarde, que mostraran las imágenes desde el centro del hemiciclo, desde donde se puede apreciar perfectamente el encuentro entre esta persona y yo y que me pega tres pechazos. Y la pregunta que yo siempre le hacía a la gente es, ¿por qué creen ustedes que el vicepresidente de la Cámara de Diputados tiene derecho a subir rápidamente a una testera y agredir a otro parlamentario? Nadie se hizo esa pregunta, todos hicieron un juicio y me condenaron. Bueno, en ese mismo minuto, Republicanos tomó la decisión de apartarme de la bancada sin siquiera presumir la presunción de inocencia, que es básico, sin siquiera pedir pruebas antes de tomar la decisión. Fue una decisión Gonzalo, política. ¿Eh? o sea, claramente, digamos, aquí hay una versiones encontradas. Yo vi efectivamente el video que tú señalas después y se ve como hay una agresión previa hacia tu persona y tú reconociste que respondiste mal a esa agresión, porque probablemente otra decisión un poco más sabia probablemente habría sido, oiga, mire lo que está ocurriendo, yo no voy a devolver la agresión, pero bueno, son situaciones que probablemente uno a la distancia puede recomendar, pero quizás si uno hubiese estado en la situación habría reaccionado de esa manera o incluso de otra manera peor. Déjame llevarte al terreno político, duro. ¿Cómo ves el gobierno hoy día, el gobierno del presidente Boric? No existe. No existe gobierno porque no existe capacidad de gestión, no existe ministros. El único ministro calificado para el cargo es, y ahí voy a ser directo y políticamente correcto, es deshonesto intelectualmente, que es el ministro Marcel. Los demás ministros, prácticamente todos, no están calificados para ejercer el cargo para el cual están desempeñando, como el presidente de la República no está calificado para habitar el cargo que habita. Y eso es muy frustrante, sobre todo para quienes venimos del mundo privado y queremos que nos demuestren con comparativos, con benchmarks, con planificación a futuro, con métodos de optimización, con análisis de sensibilidad, que nos digan que lo que están planeando no es solamente palabras puestas en un PowerPoint. Y hemos encontrado puros ministros de PowerPoint que no tienen realmente las capacitaciones, las calificaciones para ejercer el cargo. Han habido muchas ¿Qué, anécdotas. ¿Por qué el ministro Marcel, tú dices, está capacitado, pero intelectualmente es deshonesto? Esas fueron las palabras que dijiste, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué tú El haces esa... retiro, el retiro, por ejemplo, el último retiro de la AFP, él dijo que generaban inflación y el bono de invierno no generaba inflación. Entonces, yo que soy también, tengo la misma formación que él, le discutí, le dije, mire, ministro, usted puede engañar a todos los que están a aquel lado, pero a mí no me cuentan cuentos. Entonces le saqué dos billetes de Lucas. Le dije, mire, ministro, hagamos cuenta que yo recibí este billete de Lucas del retiro AFP. Y este, usted dice que genera inflación. Pero tengo este otro billete de Lucas del bono de invierno, 120.000 pesos. Me los voy a meter al bolsillo. Y después se me va a olvidar cuál era cuál. Cuando yo vaya y gaste en el mercado, cuando vaya y compre algo, ¿genero inflación o no genero inflación? Por supuesto, carcajada, porque era obvio que lo que él había dicho era una mentira que contaba con su aval porque las personas tienden a concederle a otros, en efecto, como halo, el poseedor de la verdad, como quien le concede a una persona que se acerca al sagrario o que va una vez diaria a misa, le concede las virtudes de la honestidad, de la pureza, cuando no siempre son así, ¿no es cierto? Lo han demostrado por lo demás los ejemplos de los legionarios de Cristo y tantos otros ejemplos que han habido de abusos en la iglesia, Caradima y tantos más, ¿no? Entonces, las personas tienden a querer creer y matan al mensajero. En el caso mío, yo a Marcel lo he pillado tantas veces mintiendo que no le creo nada. Por ejemplo, durante toda una presentación en la Comisión de Economía, él usó cifras del INE. Y cuando yo le saco a colación de que se habían contratado 90.000 personas entre diciembre y marzo de este año, o sea, diciembre del año pasado y marzo de este año, él me dice que las cifras del INE desagregadas están malas. Entonces le digo, a ver, explíqueme cómo un Instituto Nacional de Estadística no va a saber que todas las submuestras, o sea, la desagregación de una muestra, tiene que también ser estadísticamente representativa. Entonces ahí hay muy poco espacio para
en las comisiones como para poder establecer un ida y vuelta, ida y vuelta. Y ¿Y después qué? le digo, mire, ministro, yo le voy a decir una cosa. Usted desconfía del INE. Usted acaba de decir que el INE no es capaz de estadísticamente predecir el niveles de empleo y subcategorizarlos por edades, por sexo, porque se pierde el valor de la muestra, ¿cierto? ¿Por qué entonces todas las láminas anteriores, las 28 láminas anteriores que usted nos ha presentado y que son del INE, tenemos que darlas por ciertas? Y tuché. Yo creo que de alguna manera, si tú conversaras con la gente que está conmigo en las comisiones donde yo estoy, disfrutan de estos intercambios, porque realmente la gente que va a exponer al Congreso está acostumbrada a exponerle a personas que no tienen Que una no tienen formación conocimiento. en la vida Obvio, real. obvio. Gonzalo, y si es que no hay gobierno, porque no hay gestión y porque, según lo que tú señalas, no hay ministros calificados y el que está calificado comete ciertas... eh, Me equivoqué, hay uno más calificado que es la Camila Vallejo. ¿calificada? Sí, sí. Ha hecho una tremenda labor para ella. No estoy que yo esté de acuerdo con su idea, pero ella como ministra vocera creo que no tiene errores que uno pueda achacarle, o muchos errores que uno pueda achacarle, que sean tan Perfecto. evidentes. ¿Y qué es lo que esperas entonces para estos 2 años y medio que quedan en el gobierno? ¿Cuál es tu visión de lo que va a ocurrir en un Chile que está decreciendo, que está perdiendo competitividad, que la inversión está complicada, que el desempleo ya ha completado 9 o 10 meses al alza de forma sistemática, que la evasión tributaria aumenta? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Hay un golpe de timón? ¿Hay una mejora? ¿Vamos a No, seguir? ¿Qué? no. Boric ha demostrado sucesivas veces que él es un revolucionario, que sigue pensando que él es el líder de un movimiento estudiantil. De hecho, lo demostró saliendo a protestar junto con Baltasar Garzón el día que se estaban tratando de tomar la moneda. Él ha decidido muchas veces posicionarse como un presidente de un sector de la sociedad, que es la extrema izquierda, y no de todo el país. Él es una persona que habita un cargo que no le, que, a la cual no es capaz de habitarlo con dignidad, con la dignidad del cargo, con la prestancia, ya sea desde la manera de vestirse a la manera de actuar. Y por lo tanto, creo que él está dando manotazos de abogado. No creo, no me imagino reuniones bilaterales como las que podría haber tenido el presidente Piñera con sus ministros, él con sus ministros, porque no entienden las materias que están hablando. Y tampoco se han rodeado de gente que sí entienda mucho. Hoy día, ahora recién llegó una ministra de Minería y Energía que es calificada, que trabajó para el gobierno de Bachelet, después se fue al grupo Luxich, pero en realidad son muy escasos y no, la única carta que ellos tenían era ganar en el plebiscito y su plan de gobierno era transformar a Chile, hacer un Chile refundado. Y esa meta, ese norte magnético no han cejado, no han dejado de pensar que es posible o que lo van a lograr de alguna forma. Y por eso te ¿Qué? digo que hay dos modelos hay dos modelos de sociedad contrapuestos y que la izquierda no se va a satisfacer. Gane el apruebo o gane el rechazo, vamos a seguir en la incertidumbre jurídica y constitucional igual. Fíjate que a Eh, mí me ha tocado, ya sea en el programa radio o en este programa de Unidos por Chile, con entrevistas un poco más pausadas y que permiten uno profundizar. El 100% de los entrevistados, todos señalan que la incertidumbre se va a mantener un tiempo porque hay un grupo, un sector de la población que ya generó un deseo y un motivo de hacer un cambio profundo en la sociedad, independiente de las mayorías, y por lo tanto que no va a cejar en ese intento. Entonces, si es así, y tú lo compartes y lo acabas de señalar, ¿qué es lo que uno debería esperar en la sociedad? Supongamos que gana el apruebo. ¿Qué es lo que tú crees que va a ocurrir? Y después te voy a preguntar, supongamos que gana el rechazo con respecto a este nuevo proceso constitucional. yo te voy a hacer una confesión que no se la he hecho. Yo tengo todos los días programas como este. Eh, yo hoy día, Sí, habiendo pero ojo, sido... ojo, pero no todos te quieren como yo, pues así que no sea así. Sí, por eso te voy a hacer la confesión acá. Y yo Ya. siempre fui del rechazo. Yo organicé la Casa del Rechazo cuando fracasamos y tuvimos un 22%. Y eso es lo que te hablo, que las posibilidades en el mundo real de fracasar y de tener éxito hacen crecer. Bueno,
Siempre he sido el rechazo porque creo que construir una constitución mejor que la actual, estando el Frente Amplio y el Partido Comunista metidos en la negociación, es de sentido común, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos quieren derrumbar. Dentro del discurso inaugural de Boric, él dijo que él iba a ser el sepulturero del modelo neoliberal. Entonces, cuando tú estás con personas que participan de la democracia para destruirla, como es el Partido Comunista y el Frente Amplio completo, entonces, y tú los tienes a ellos sentados negociando en la mesa, tú sabes que los ingredientes que ellos le pongan a esta sopa no van a hacer que la sopa quede mejor. Entonces, yo siempre he pensado que la constitución que tenemos debe reformarse para ayornarse, por ejemplo, para tener otra manera de escoger el Tribunal Constitucional, para tener otra manera de nombrar jueces, para tener otra manera de sistema político, para hacer un redistritaje, para que haya menos parlamentarios. Yo creo que hay que reformar, pero lo que no creo es que haya que refundar. Entonces, yo siempre he estado por el rechazo, pero viendo las enmiendas republicanas, yo si me afirmaran que lo que está hoy día arriba de la mesa va a ser lo que salga como producto final, aprobaría. Pero sé Ok. que eso no va a ocurrir, pero sé que eso no va a ocurrir. Está bien, está bien, está bien, pero supongamos que se aprueba. Supongamos que se aprueba porque se decide de que efectivamente hay que dar de alguna manera una certeza jurídica y esta es la nueva constitución aprobada por la mayoría y por lo tanto no trae, entre comillas, el vicio de origen del año 80 y después de Ricardo Lagos. Supongamos que se aprueba. ¿Eso tú crees que va a traer tranquilidad? ¿Va a traer No. certeza jurídica? ¿Tú crees que la gente de extrema izquierda va a decir, ok, perdimos, nos vamos para la casa? ¿O tú crees que va a comenzar nuevamente un tema de incertidumbre e inestabilidad política y social? Los primeros 2 años, pura incertidumbre, porque hay que hacer toda la legislación para hacer operativa en la Constitución. Y paralelamente, el Congreso bajó el quórum que nos distinguía entre un país serio y un país bananero, bajó el quórum a 4/7. Y eso hace que, por mayorías circunstanciales, estén constantemente intentando reformar la Constitución hasta llevarla hacia donde ellos quieren, que es a acabar con la libertad de nosotros de escoger la educación de nuestros hijos, que sea la educación totalmente estatal, a lograr que la previsión sea manejada solamente por el Estado y capturar los fondos políticamente, lo mismo con la salud pública. Ellos van a seguir insistiendo como lo han hecho siempre. No sé si tú te recuerdas cuando marcaban el voto con AC, Asamblea Constituyente, la Sí, primera vez que claro, lo hicieron creo que lograron un 1% de los votos que eran marcados. así. Después lograron meter en una constitución. Ellos no van a cejar, no van a cambiar. Entonces yo creo que si gana la prueba es una falacia y es muy naif, es muy ingenuo pensar que vamos a tener un periodo, una constitución que nos va a regir durante los próximos 40 años y vamos a estar tranquilos y hay certeza jurídica. No, no va a ser así. Ok, ¿y si gano rechazo? Si gana el rechazo menos. O sea, tampoco. Si gana el rechazo quedan más lejos del objetivo de refundar Chile, porque tendrían que hacer muchas reformas y lograr muchas veces los 4/7 para dibujar el país que ellos quieren. Si gana la prueba, quedan más cerca. Pero depende cuál apruebo gana. Si el apruebo que gana es el de la comisión de expertos, la izquierda queda con una constitución habilitante y se dan por satisfechos porque saben que en el Congreso, al mes siguiente, empiezan con la reforma para habilitar esta constitución que les da la pasada. Esa es la Ok, constitución de los expertos. pero si las enmiendas que ha presentado el Partido Republicano de alguna manera Y Chile logran vamos, y pasar Chile vamos. y Sí. Chile vamos, Sí. y algunos, y hoy día se han estado sumando alguna gente de la centroizquierda también, que han ido entendiendo esto, si esas enmiendas le dan cierta seguridad y ciertas cortapisas para los cambios a cada rato, tú estarías dispuesto a votar por apruebo. Sí, sí, pero es que la cortapisa que hay es muy baja, es 3/5. Son 3 votos más en la Cámara, 3 o 4 votos más y una en el Senado. Y puede ser un poco menos si reduce el número parlamentario. Puede que sean 2 votos, ¿no es cierto? Si se reducen los Ok, parlamentarios a ok. 150, Por lo ¿ya? tanto, por lo Entonces tanto, quedamos, en ambos escenarios pareciera ser que lo que viene para adelante sigue siendo un periodo de incertidumbre en Chile. sí, sigue siendo un periodo de ¿En qué incertidumbre. termina eso? Porque, Esto como, perdona, te puedo Gonzalo, lo usar que el pasa es que chilenismo, durante es 30 que años yo nos lo escucho y me acostumbramos da a cierta risa porque estabilidad. veo la dinámica cuando ustedes discuten, escucho el Checho,
Me da risa, esto es como hacerse pipí en los pantalones. Los primeros 15 minutos estáis tranquilo y calentito, pero después se enfría y después tenéis que cambiarte de ropa. Eso va a pasar si se aprueba o se rechaza la nueva constitución. El mundo, no sé, la bolsa va a saltar unos días, pero después nos vamos a encontrar con los problemas de implementaciones reales, ideológicos, con las líneas rojas. Y va a empezar, por un lado, a ver cómo ponemos en marcha esta constitución, que ya genera incertidumbre entre todos los actores, y lo segundo es cómo cambiamos lo que se hizo porque no nos dejó satisfechos ni a un lado ni al otro. Y resulta que la única manera de que Chile no sea un país bananero es volver a los quórum altos, a los 2/3. Es volver, pero un poquito más atrás, es volver al binominal, donde eran dos bloques. Hoy día la cantidad de partidos que hay hace que muy pocas personas tengan un poder enorme y que sean absolutamente influenciables, o que sean transables, que puedan vender su voto, cambiar su voto. De hecho, Pepe Auto hoy día en la segunda dice algo que es verdad. Generalmente estoy en desacuerdo con él, pero bastarían 4 votos de Chile Vamos en el pleno, en el final de este proceso, que recordemos que este proceso sigue con los expertos, que pueden Así es. modificar, morigerar, corregir, sustituir, eliminar lo que han hecho los constituyentes, siendo los constituyentes democráticamente electos, y los expertos electos a dedo, por nadie, electos a dedo por gente que se tomó el poder nomás, que fueron 8 cocineros. Si los expertos después tienen que someter, si los expertos someten al pleno algo que no es aprobado, se va a la mixta. Y en la mixta no sabemos qué puede pasar porque no sabemos cuál es la composición de esa mixta. Pero supongamos, que lo que dice Pepe Out, que 4 personas de Chile Vamos quieren propinarle una derrota a lo que le van a llamar ahora la Constitución de Republicanos, nunca vamos a llegar a un plebiscito final porque no va a haber texto aprobado. Es decir, vuelvo a repetir, si pasados los expertos se somete a la votación de nuevo en el Pleno de los constituyentes y no se logra el quórum para aprobar el texto, no hay texto. Y Ok. por lo tanto no hay plebiscito de salida. Y por lo tanto existe la constitución actual. Que para la izquierda, extrema izquierda, la entiende derogada. Y por eso la han violado en el Parlamento. Si los parlamentarios son los que más han violado la Constitución, los que juran respetar la Constitución son ¿Cómo- los que más la han Ok, ¿y violado. cómo? Qué buen tema. ¿Cómo solucionas el tema de que el propio legislador, quien se compromete y jura defender la Constitución y hacerla cumplir, además, la viola sistemáticamente? ¿Cómo No tiene, mejoramos eso? ¿Cómo? no tiene solución. Ese es el grave problema, porque en definitiva los códigos políticos, y eso es lo que yo te digo, cuando ustedes hablan de Chile Vamos, ustedes creen que están hablando de la derecha y la centro derecha, Chile Vamos más republicano. No es así. En Renovación Nacional deben haber 2/3 que son socialdemócratas y deben haber unos 3 o 4 parlamentarios que perfectamente tú los podrías ir a sentar a la bancada del Partido Socialista. En la UDI existen al menos 2 parlamentarios o 3 parlamentarios que son capaces de defender al Frente Amplio y evitar que caiga en una acusación constitucional Giorgio Jackson, como el diputado Lavín Jr., por ejemplo, que lo defendió como si hubiese sido el mejor abogado penalista posible de contratar. Entonces hay dinámicas en que uno no puede decir a fardo cerrado, estas personas representan un paraguas de ideas más o menos uniforme. La Renovación Nacional es una comunidad de techo, donde uno encuentra de todo. Y Evópoli es un partido que tiene su alma puesta en la centroizquierda y que quiere ser, yo fui fundador de Evópoli, me retiré, que quiere ser lo que fue la democracia cristiana en su mejor momento. Esa es la aspiración de Evópoli. Evópoli quiere ser un partido centroizquierda. Lo he dicho varias veces Gloria Hood y lo veo permanentemente en Francisco Undurraga, que es una persona eminentemente de centro izquierda. Y por lo tanto, ellos han dicho, por lo demás, que jamás aceptarán en el pacto de Chile Vamos a republicanos. O sea que si por la puerta que entra republicano se sale Evópoli. Lo curioso es que republicano pesa y Evópoli vale nada. Evópoli no tiene hoy día ni siquiera una bancada de 5 parlamentarios, creo que son, en total. Y por lo tanto, hoy día hay mucho temor, y con esto te quiero decir la parte de mi sombra, que son las que se notan. Hay mucha gente que tiene mucho temor a la prensa.
que tiene mucho temor a que le falseen lo que dijo, que lo dibujen distinto, que le hagan daño a su imagen y por lo tanto son cancelados en el discurso, o sea, no pueden decir lo que quieren decir porque son tachados inmediatamente o de misógenos. Si tú discutas con una mujer en el hemiciclo, eres misógino, eres patriarcal, y por lo tanto, para no ganarse ninguno de esos apelativos o esos exabruptos, prefieren callar o moderar. Ok, Y creo que el rol que yo Gonzalo, cumplo en el Congreso y que cumple Johannes Kaiser y que cumple la Gloria Navellán desafía esos parámetros. Nosotros ya estamos curtidos, pero no nuestra familia, fíjate, eso es lo triste, no nuestros o hijos. sea, pero hay un costo ahí que estás pagando que me parece a Sí, mí que es un costo alto personal, ¿no? sí. Sí, un costo Y, tremendamente alto y por eso sí, es claro. que te digo que yo no voy a la reelección. Eh, Puede que cambie de opinión que en 2 años, pero hoy día mi decisión es no, creo que he tenido demasiados costos y muy pocos beneficios y creo que eh, las ideas que nosotros queríamos defender de alguna manera están siendo traicionadas por las personas que nosotros creíamos que le iban a defender. Te voy a poner un ejemplo. Por favor. Yo no, no me mueve demasiado la causa del aborto en los tres causales. Pero esto de que hay todo ser humano, toda persona es un ser humano, todo ser humano es persona, que lo rechazaron la Constitución, es algo que está en la Declaración de Principios de la UDI. En la UDI dice que se protegerá el derecho de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. Sin embargo, la candidata de la UDI dice que va a salir a marchar si efectivamente se defiende eso que está en la Declaración de Principios del partido que ella representa. Entonces yo me he dado cuenta que los parlamentarios, ¿No te refieres, perdón, a Evelyn Matei? a Evelyn Matei, y también lo dijo Bachelet, o sea que me imagino que van a marchar juntas, pero yo, si uno afiera sus principios o cambian los principios, no, la UDI no puede decir, mira, yo tengo estos principios, pero si no les gustan, tengo estos otros. Cambien su declaración de principio entonces. Si no estoy defendiendo la postura en sí, de aborto o no aborto, de tres causales o no tres causales, estoy diciendo la consecuencia ideológica. Los candidatos que tuvieron a presidente, la UDI y Renovación Nacional, o presidentes de sus directivas, generaron daños enormes ideológicamente porque ellos tienen el poder de nombrar quiénes son los candidatos para los cargos. Y teniendo un Mario Desborde, que está mucho más cerca a la izquierda que de la centro derecha, como presidente, él ponía los candidatos. Teniendo a Joaquín Lavín como candidato a presidente eterno de la República, la UDI se empezó a desperfilar. Tanto se desperfiló que siendo presidente Hernán Larraín declaró una vez, yo no soy de derecha y la UDI tampoco. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que los parlamentarios, que yo me siento al lado de ellos todos los días, no votan muchas veces por convicción, votan según si eso les permite permanecer como candidatos en la nómina en la próxima elección parlamentaria. Y por eso yo he dicho Gonzalo, que, si tú tuvieses que votar hoy día, ¿quién sería si tuviésemos elección de presidente hoy día? Esto es un juego ficción. ¿Por quién votarías tú hoy? eh, no lo tengo claro, no veo un liderazgo consecuente con sus ideas. Hoy día por la Tere Marinovich votaría, por ejemplo, por Rocío Cantuaria, si me apura, pero no veo que haya, votaría por Johannes Kaiser. Eh, pero en el resto no veo mucha consecuencia entre lo que prometieron y lo que votan. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque necesitan la pega. Yo, si ¿Cómo, pudiese hacer un cómo se cambio, colisiona, está bien, pero cómo se colisiona el pragmatismo con la consecuencia? Porque algunas veces en política este del avanzar sin transar genera daño también. Entonces, mi pregunta es, los acuerdos, el ceder, el de alguna forma buscar puntos de encuentro, ¿no es una buena cosa también? A pesar de que no, no siempre buscar puntos de encuentro es una buena cosa, pero yo te voy a preguntar a ti ahora, ¿cuáles puntos de encuentro o sesiones ha manifestado públicamente la extrema izquierda que está dispuesta a conceder en este proceso? no, yo comparto realmente contigo de que aquí hay un grupo que ha cedido y un grupo que no está cediendo nada. Pero también te voy a retrucar de otra manera.
Por ejemplo, el progresismo en Chile ha puesto sobre la mesa cosas que son importantes y que la gente conservadora se negó durante mucho tiempo. Y te voy a poner un ejemplo concreto, el divorcio, la ley del divorcio. Costó años sacarla, años, Mm, porque había gente conservadora que se opuso tenazmente y preferían seguir con la falacia legal de la nulidad del matrimonio. mm, Y sí. si no hubiese sido por un empuje progresista en ese sentido, no se habría avanzado. Sí, pero Los eso, derechos de las minorías sexuales. Los derechos de las minorías sexuales también han sido puestos fundamentalmente por el mundo progresista. Entonces, por eso te digo que quizás hay miradas que de alguna manera son valiosas también. Yo concuerdo contigo que una ideología totalitaria como los ismos eh, no piensan en la democracia y no piensan en los puntos de encuentro, pero el resto del espectro me parece que sí. Entonces, por eso digo que yo no, creo que quizás, es que hay muchos matices, Ricardo. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Te reconozco, te concedo que yo soy un divorciado. Sí. Te concedo que el progresismo ha puesto sobre la mesa ideas que han ayudado a la sociedad a evolucionar, ¿no es cierto? Pero también ha puesto otros que han ayudado a la sociedad a envenenarse, como la educación sexual integral, por ejemplo, de acuerdo, como el derecho, como la autonomía progresiva, en que los hijos ya no tienen que deberse a la patria potestad de sus padres, sino que sus propios impulsos a cualquier edad, y que podrían, en definitiva, hacer demandas contra sus padres con un abogado puesto por el Estado, como, por ejemplo, el tema del lenguaje, en que tenemos que hablar les, las, los, lis y luz y nos controlan el lenguaje, como el tema de la hipersexualización de los niños en edad prepararia, que decían que no pasaba en Chile, pero ya hemos visto que sí pasa, y que eso le obliga a que los aceptemos que los niños son un constructo cultural, que lo que tienen entre las piernas en sus genitales no lo escogieron y que por lo tanto ellos a temprana edad tienen que experimentar. Y para experimentar entonces Juanito se va de Martita a la casa y Martita se va de Juanito y se pueden tocar los genitales habiendo un profesor que puede incluso ser pedófilo. Y eso tiene una etapa siguiente, que es la justicia con perspectiva de género. Si ya aceptamos del progresismo la perspectiva de género, tenemos que aceptar después, a renglón seguido, la justicia con perspectiva de género. Y la justicia con perspectiva de género puede ocurrir que un violador, un pedófilo, se presente ante el juez y diga que no ha sido pedofilia lo que ha cometido, sino que él se autopercibe como un niño de 6 años. Y como hay justicia con perspectiva de género, entonces la persona sale libre. Y bien, todos estas también después... te concedo el punto, pero precisamente lo que uno espera de la gente preparada, inteligente, versada y con experiencia es que logre tamizar y discernir qué cosas son las que efectivamente mueven una sociedad hacia adelante y qué cosas son capaces de destruirla y por lo tanto qué cosas no deben incorporarse. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que el mundo político ha cedido en todos los aspectos y no ha logrado discernir qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. El divorcio claramente es un paso adelante. La educación sexual precoz claramente es un retroceso y tú ves como el colegio de profesores que deberían haber sido los primeros en levantar bandera y decir esto no, porque esto va contra la formación integral del niño, lo han aplaudido por un tema ideológico. Entonces, cuando tú ves que todo está contaminado ideológicamente, estamos con problemas. Gonzalo, para ir terminando, porque increíblemente se nos ha pasado casi una hora conversar contigo es súper entretenido porque además tienes una posición clara en todo y eso es súper potente. Yo, toda esa refrán, me dejaste deprimido porque veo para adelante que si el apruebo o el rechazo vamos a tener problemas exactamente igual. Y vemos pocos líderes, vemos pocas salidas y veo que no hay gestión, entonces no se ven como muchas luces para adelante. Sin embargo, yo quiero darte una mirada un poco más positiva. Fíjate que ¿Puedo hacer una pregunta antes que eso, antes que se me vaya la idea? sí, claro, Cuando tú dices las personas pensantes tienen que discernir entre lo que es importante y no importante. Una de las cosas que anunció uno de los voceros de republicanos
es que estarían dispuestos a ceder, yo no sé por qué lo anuncian por la prensa, tú en el mercado no le darías un descuento adicional en uno de los departamentos que vende a un cliente si no te lo pide, ¿no es cierto? No estarías anunciándolo, bueno. Eh, Dijeron que estarían dispuestos a ceder en la paridad de salida, es decir, que la democracia representativa se acabe. Un voto, los votos míos y tuyos no valdrían lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense que en la última elección de constituyentes se perdieron 11 mujeres por la paridad. No es que esto beneficie a las mujeres, hay veces que las perjudica. Y estarían dispuestos a ceder en eso. Entonces, cuando tú dices personas pensantes, bien formadas, están dispuestos a ceder a la democracia representativa, es que ya entonces existe o no existe democracia. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Si se cede en la paridad de salida, para ti, ¿mejoró la democracia o empeoró la democracia? No, te lo voy a... yo te agradezco la pregunta. Para mí es súper interesante, porque además yo soy ginecólogo, así que me toca el tema no solo desde el punto de vista político, sino que es profesional. Yo creo que las mujeres han sido históricamente, durante muchos años desplazadas No y estamos hablando de las mujeres, estamos desprotegidas. hablando del efecto del voto. Espérate, Ah. desprotegida. Y por lo tanto, lo que se generó fueron mecanismos de apertura para equiparar un poco la cancha y que a mí me parecen súper valiosos y me han parecido valiosos. Una vez que se ha generado esa apertura, me parece que hay que volver en todos los ámbitos, una vez que la cancha está emparejada, a que el mérito y solo el mérito sea lo que genera la diferenciación y que el valor de la persona intrínseca hombre o mujer valga exactamente siempre lo mismo. Y por lo tanto, en democracia el voto debería valer lo mismo de entrada y de salida. Esa es mi posición. Yo creo que estamos de acuerdo en todo, entonces, porque yo estoy de acuerdo en que haya paridad de entrada, o sea, que las oportunidades sean paritarias, que el Sí, hombre y la claro. mujer tengan iguales cantidades, y que los partidos políticos, si alguien quiere llevar 100% de su planilla mujeres, que la lleve, o 100% hombre, pero que se tienda en promedio a la paridad me parece perfecto. Lo que no me parece es alterar, meter la mano en la urna, alterar los resultados. Fíjate que No, eso está Juan Juan Sutil perdió Sutil. su puesto en la constituyente con una mujer que ni siquiera sacó el 1% de los votos. Entonces, entonces yo te digo, tú me dices, bueno, es que yo supongo que todas las personas centradas van a llegar a un buen acuerdo. Pero aquí te estoy hablando de Luis Silva, abogado, constitucionalista, formado al amparo del Opus Dei, que anunció ayer que estarían dispuestos a ceder en en enmienda para Vol- que haya paridad de salida, o Volvemos, sea, para meter mira, la mano en la urna. Entonces, volvemos el de mundo nuevo. no es tan Yo perfecto, sé, ¿cachai? no, y tampoco blanco y negro, y yo creo que una buena dosis de pragmatismo es bueno, porque hay que tratar de llegar a puerto. Yo creo que hay que tratar de llegar a puerto, el mejor puerto posible y el puerto que defienda de mejor manera la democracia y nos aleje de cualquier ideología totalitaria y permita estabilidad y certezas para todos los chilenos. Pero yo, para terminar, te quiero decir una cosa que son detalles que uno observa, fíjate. Hace 2 18 atrás, tú veías prácticamente la misma cantidad de banderas chilenas que de esta bandera mapuche. Sí. ¿Qué pasó este 18? Nada, afortunadamente. Eso, Afortunadamente volvió a... Pero eso tiene un contexto, por Ricardo. El contexto no, es que Chile no había vivido una inseguridad ciudadana como ha vivido los últimos 3 años pero y lo, por lo sí, tanto, sí, yo y comparto, por, pero lo que te quiero decir es que probablemente hay una experiencia colectiva de aprendizaje en donde volvemos a valorar cosas importantes y que el desprecio a los acuerdos, el desprecio a tender puentes, el desprecio a la estabilidad o el desprecio al crecimiento económico ya no es tal que volvemos a apreciar eso. Y por lo tanto, uno tiene que tener esperanza de que hay cierta profundidad en la sabiduría del ciudadano, de que vamos a hacer las cosas un poco mejor. Por lo menos yo quiero pensar eso para ser algo optimista, porque si no, en realidad, te quiero contar algo. Un amigo mío ayer fue al Servicio de Impuesto Interno a corregir su declaración y me mandó la foto del hall del Servicio de Impuesto Interno, pura bandera mapuche. Entonces, lo que pasa es que yo creo que se repliegan y vuelven. Si aquí no creas ni por un segundo que la gente de extrema izquierda va a ceder en su principio de la plurinacionalidad, la multiculturalidad. oh, Entonces, no, no, no. yo creo que nosotros somos de alguna forma, yo un poco soy menos pragmático que tú
Creo que yo soy un poquito más intransigente en cederle espacios de poder a la izquierda, porque nunca los devuelven, nunca hay reciprocidad. Ellos solamente avanzan sin transar. Y todavía nosotros no aprendemos esa lección. Entonces yo creo en la democracia, y tú también crees en la democracia, y yo creo que si nosotros tenemos el poder otorgado por el soberano, que es el ciudadano que vota con derecho a voto, para hacer una constitución no debiéramos tener complejos de ejercer nuestra mayoría. Vendrán otros tiempos donde a lo mejor tienen otra oportunidad, y para eso están los quórum altos. Pero yo creo que nosotros, este discurso de que hay que construir una casa para todos, es un oxímoron, es una falacia, porque no caben dos visiones de sociedad. ¿Sí? ¿Por qué te divorciaste tú de tu señora y yo de la mía? Porque teníamos una visión totalmente distinta del mundo y se hacía invivible el poder, y no estoy culpando a uno y a otro, sino que es algo cotidiano. Cuando hay dos visiones absolutamente distintas, es invivible ese paraguas. Esa casa no existe. Te lo estoy explicando con un ejemplo que le afecta al 60% de los matrimonios. ¿Cómo no le va a afectar a un país? No es posible este discurso de que vamos a construir una casa constitucional donde quepamos todos, porque hay dos visiones de sociedad No. absolutamente contrapuestas. Para terminar, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que tenemos que construir una constitución, una casa, donde quepamos todos, pero que no nos gusta a todos, que es distinto, que es ¿No? una sutileza, pero que es muy importante. Tenemos que caber todos, nadie puede quedar excluido, pero a mí efectivamente no me interesa que les guste ¿Sabes a todos. cómo es una casa donde a nadie le gusta esa casa? Pasan peleando. O sea, No puedo- lo que tú me estás diciendo, vamos a construir una casa donde todos nos llevemos mal. O sea, una casa donde ni uno esté contento. pero Yo no quiero vivir en esa casa. donde todos, pero sí, pero donde todos van a tener techo. Y eso es lo importante. Hay que No, partir pero por es que lo que eso. importa es que van a romper el techo. Si ese es el punto que No, si no, nos vamos a por eso que estamos haciendo estos programas, para tratar de concientizar a la gente que se desafíe, nos desafíe a nosotros y aprendamos de gente valiosa como tú y muchas otras Bueno, ahí personas que nos enseñan. tenemos que estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Yo quiero una casa donde podamos vivir la mayoría, y no forzar a que vivamos todo porque entre todos nos vamos a pelear, nos vamos a ¿Está hallar bien? mal. ¿Está bien? Esa es es la Estamos de caricatura que yo acuerdo, hago de tu visión. estamos de Pero vale, acuerdo que estamos en desacuerdo, sí. pero por lo menos yo estoy seguro que podemos estar por lo menos nosotros en el mismo techo y eso es lo importante. Oye, quiero darte las gracias, Gonzalo. Bueno, Te deseo lo mejor. Eh, Ojalá que tu pasión, tu vehemencia den frutos y pagues menos costos personales, porque sé que no ha sido fácil y eso muchas veces es doloroso para los que te rodean. Así que yo realmente te doy las gracias por tus quijotadas que algunas veces haces. Algunas veces claramente uno está en desacuerdo, como lo planteas, porque las formas también son importantes, pero sin lugar a duda, detrás de tu planteamiento siempre hay mucha verdad. Así muchas que gracias. gracias, Gonzalo. Oye, y un honor venir para acá a tu programa, así que me siento muy gratificado de haber estado y haber podido conversar contigo. Así que cuídate mucho, te quiero mucho, y a todos tus telepensantes, ojalá les haya gustado el programa. Muchas gracias. Ojalá. Un abrazo, buenas noches y la próxima semana nos vemos con otro super personaje de nuestro acontecer nacional. Buenas noches, chao, Gonzalo. Chao, chao. Vamos unidos.